Seguimos hablando sobre el Vedanta, esta tercera entrega. Vamos a hablar acerca de lo que es la etimología del nombre Vedanta. Y ese Vedanta se compone del término sánscrito Veda, que significa conocimiento, sabiduría, y Anta, que significa final o conclusión. Esta denominación se interpreta en un doble sentido, como la culminación de la sabiduría. En sentido absoluto, como el conocimiento espiritual más elevado, y como la última parte de los Vedas. En sentido cronológico, pues esta doctrina completó el reemplazo de la religión védica, expresada en el Rig Veda, por la nueva religión hinduista. La doctrina Vedanta es, por lo tanto, el fin de la tradición, tanto en el sentido alegórico como en el literal o en el histórico. O sea que después de mucho estudio sobre lo que son los Vedas, vino como una conclusión de este conocimiento, y el Vedanta es la conclusión total de lo que es el conocimiento védico. Y explica acá, siguiendo con el tema, ¿qué es el Vedanta? Dice, en la etapa siguiente encontramos que se duda de esta conclusión. ¿Cómo puede ser producida la existencia de la inexistencia? En el primer paso del Vedanta, si este universo es existente, debe haber salido de algo, porque es fácil ver que nada se engendra de la nada en ninguna parte. Si se quiere construir una casa, se necesitan materiales que existían antes. Si se ve un bote, podemos concluir que la materia prima existía previamente. Por lo tanto, naturalmente, la primera idea de que este universo fue creado de la nada fue rechazada. Pero faltaba conocer el material con que fue creado este mundo. Toda la historia de la religión, en realidad, es la búsqueda de este material. ¿De qué ha sido producido todo esto? ¿De qué Dios creó todo esto? Todas las filosofías, por decirlo así, giran alrededor de esta cuestión. Una solución es la naturaleza. Dios y el ser individual son existencia eterna, como si fueran tres líneas paralelas que corren eternamente, de las cuales la naturaleza y el alma componen lo que se llama los dependientes de Dios, quien a su vez la realidad independiente, quien es a su vez la realidad independiente. Cada alma, lo mismo que cada partícula de materia, depende por completo de la voluntad de Dios. Tenemos por un lado las personas que creen de que esto surgió de la nada. Y hay un libro que escribió mi maestro espiritual Chila Prabhupada, que se llama el libro algo así como Nada se crea de la nada. Yo lo buscaré el texto porque no es el correcto. Y ahí hay una conversación con un científico acerca de todo esto, porque claro, ¿cómo se puede crear de la nada? Si tú pones un kilo de nada en un lugar y esperas con el tiempo que se cree algo, no se crea nada. Entonces tiene que haber una materia. Dice, todas las filosofías giran en torno a descubrir qué es la materia base con la que se creó todo este universo, o se hizo toda esta creación. Entonces, nosotros estamos viendo aquí a través de este conocimiento cuál es la interpretación que dan cada uno de los filósofos, cada uno de los sabios o sadhus de la India, acerca de cuál es el material con el que se ha creado todo este universo. Y entonces por eso que se está enseñando acerca de lo que es el ser, lo que sería Dios, que sería el Brahman, lo que sería el alma, que sería Atma, y lo que sería Prakriti, que sería la energía. Entonces está todo en relación con esas tres cosas: el creador, lo creado y la materia.
Y claro, hay gente que no se pregunta estas cosas. Bueno, ¿de qué está creado esto? Nadie se hace preguntas. Pero el día que te haces preguntas es el día que naces como ser humano, porque el ser humano es el único animal que tiene la capacidad de preguntarse quién soy, de dónde vengo y para dónde voy. Y por supuesto preguntar, ¿y de dónde salió todo esto? Y bueno, ya han habido pero cientos, si no miles de filósofos y pensadores en la existencia que han tratado de descubrir de dónde viene todo esto. Y lo que nosotros vamos a estudiar aquí en el Vedanta, en qué es el Vedanta, las diferentes manifestaciones, como ya dije, las diferentes doctrinas, las diferentes escuelas, las escuelas vedánticas, la escuela Dvaita, la escuela Visistas Dvaita, la escuela Advaita y por último la Veda Veda. Esto es el comienzo. Seguiremos aprendiendo e indagando acerca de lo que es esta filosofía Vedanta, este conocimiento que es la base de todo lo que es la filosofía de la India y por ende la filosofía en el mundo, porque tenemos que ver que, por ejemplo, el conocimiento de Platón, todo lo que enseñó Platón, en realidad está tomado del conocimiento védico, ¿no? Él habló acerca del mundo de las ideas, habló acerca de acción y reacción, causa y efecto, o sea, el karma. Y si te pones a estudiar a Platón, verás que toda la base de su conocimiento proviene de la India. Y entonces mucha gente se basó en Platón, se basaron en Aristóteles, se basaron en Sócrates, y en realidad, si vamos más atrás de ello, vamos a llegar siempre, de la misma manera como la letra, nuestro idioma, proviene del sánscrito, y todas las lenguas indo-arias provienen de la India, así también proviene el conocimiento. Y nosotros lo que estamos tratando de estudiar es la raíz de todo este conocimiento. Jai, Hare Krishna, Namaste.